a este nuevo itinerario, a esta nueva oportunidad de seguir profundizando en su itinerario de discípulo misionero. Ya ustedes hoy empiezan este módulo 6 y es la oportunidad para seguir pidiendo la gracia de Dios de seguir haciendo la obra que Él quiere en nosotros. Por eso te invito a que hagamos un ratito de oración, invoquemos la presencia del Señor, digamos al Espíritu Santo que nos ilumine la mente, nuestra vida, para hacer su obra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Mi nombre es John Edward, soy profesor de esta institución y me da una grata alegría poder compartir con ustedes y generar ese acompañamiento en este módulo de construyendo el reino de Dios en el servicio. Estamos aquí desde el Centro de Evangelización, el CAE, y es una oportunidad para hacer memoria de todo lo que Jesús a través de su caminar hizo en esta tierra. Y no lo hizo solo, lo hizo acompañado de unas personas a las cuales llamó discípulos. Por eso ese itinerario de la escuela discipular ha estado inspirado en ese camino, un camino que ha estado, digamos, situado por una lección que hace Jesús a aquellos que Él llamó. Y esa lección que generó un encuentro entre la divinidad, entre el hombre que verdaderamente fue Jesús, Dios a través de Él, y los discípulos que asimilaron ese llamado y comenzaron a caminar con Él. Y ese camino, evocaron a un cambio de vida que generó en sus corazones un encuentro verdaderamente con aquel que ellos tanto deseaban, con la presencia de Dios. Y ese itinerario discipular continúa precisamente con un compromiso misionero. Y eso es lo que hizo Jesús con ellos, cuando, iluminados por la palabra de Dios, en Marcos 16:15 nos dice: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a toda criatura. Por ello no se entiende un discípulo sin misión. Y es así donde la respuesta que Jesús quiere a nosotros es la profundización de todos los temas de ser un discípulo. Por eso el CAE les propicia a ustedes, dentro de todo el estudio, una profundización en la Sagrada Escritura. Porque un santo nos dice: el que desconoce la palabra de Dios desconoce a Jesucristo. Por eso la Sagrada Escritura es el primer, libro que tenemos que tener ahí en nuestra mano, un libro sagrado que nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón y nuestras palabras, porque es donde Jesús se nos manifiesta como camino, verdad y vida. Y de igual manera, el magisterio de la Iglesia, un magisterio de la Iglesia que está contenido en el catecismo de la Iglesia Católica, un catecismo de la Iglesia que tiene todos los contenidos de la fe, para sacarnos todos los interrogantes de fe que tengamos personales y también aquellas personas que la desconocen. Es ahí donde nosotros podemos convocar a muchas personas para que se saquen, muchos imaginarios que tienen de la Iglesia. Y es así como esto nos prepara para ser verdaderamente unos misioneros. Y ser unos misioneros especialmente de espíritu que anuncien con la fuerza de Dios. Y es así que el testimonio y los medios precisos para lograrlos está, orientado bajo estos dos criterios, bajo la Sagrada Escritura y bajo el magisterio de la Iglesia. Por eso Lucas 2:52 nos dice algo muy especial: Jesús crecía en el saber, estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y yo te invito a que crezcas en todas esas dimensiones delante de Dios y de los hombres, especialmente. Porque muchas veces olvidamos una dimensión de la vida y dejamos la otra por un lado. Enfatizamos más muchas veces en la vida espiritual y dejamos la vida humana, la dignidad de las personas por un lado. Por ello, por medio de este material que vamos a profundizar, veremos contenidos básicos. ¿Para qué? Para comprender la realidad en que vivimos. Las líneas fuerzas de la acción pastoral de la Arquidiócesis de Cali, las elecciones prioritarias del plan pastoral de los siguientes años, los recursos pastorales para el desarrollo de la misión territorial permanente, como en la catequesis, en la liturgia, en la acción social y otros sistemas de evangelización. Y estas realidades, ¿qué nos ayudan? Nos ayudan en la edificación del reino de Dios, que es lo que Jesús quiso venir a hacer a este mundo, a instaurar el reino de Dios. Y por ello, ese servicio evangelizador es necesario la formación permanente.
para tener herramientas de así afrontar los retos del mundo de hoy. Si nosotros creemos que estos 6 módulos nos han preparado y nos han dejado con todo al día para ser verdaderos evangelizadores, muchas veces podemos estar erróneos. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy es muy cambiante. Por eso tenemos que seguirnos preparando, seguir profundizando en la palabra de Dios, seguir profundizando en el catecismo de la Iglesia Católica. Porque cada vez que nosotros profundizamos, leemos, la palabra de Dios siempre es, digamos, cambiante. Hoy nos dice una cosa, mañana nos dice otra. Juan Pablo II nos invitó a algo, a remar mar adentro y a comprometernos a una nueva evangelización con unos criterios muy bonitos. Nuevan su ardor, nuevan sus métodos y nuevan su expresión. Y el Papa Francisco también nos habla de una evangelización en un servicio entendido en la primacía del testimonio. Una urgencia en el ir al encuentro, especialmente en estos tiempos de individualismo. En el salir es la vocación del cristiano, salir hacia los demás sin miedo. Y es algo que el Papa Francisco ha insistido durante todo su papado. Por eso es hora de los laicos, es el momento de realizar una evangelización sinodal, donde todos nos sintamos arte y parte de esa realidad. Como bautizados tenemos unos derechos y unos deberes. Por eso como derecho tenemos que recibir todas las gracias de Dios, las bendiciones, y poder hacer lo que Jesús quiere, la voluntad del Padre. Y también tenemos unos deberes, es de ser verdaderamente aquellos que den testimonio de lo que han vivido, lo que han asumido que es la fe cristiana católica, y poder anunciarla y llevarla a otros que no tienen la oportunidad de conocer a Cristo. Para llevar esa buena noticia a la humanidad sedienta de salvación. Mire, es un mundo que necesita de Dios y necesita de ti. Por eso no te olvides de la oración, porque por la cual el Espíritu Santo hace su obra y sostiene a la Iglesia. Sin la oración y sin la obra del Espíritu estamos desnutridos espiritualmente, porque el Espíritu Santo es el que nos gana los dones, las gracias, las virtudes, y todo lo vuelve en fortaleza para poder afrontar cualquier situación de vida. Todo esto nos hace misioneros competentes para ser medios, instrumentos, colaboradores en la edificación del reino de Dios. Y yo sé que tú has hecho en tu vida, a través de tu sistema de evangelización que has podido asimilar en tu vida, a través de tu servicio que prestas en la iglesia, eres un instrumento de Dios. Pero hay que seguir, digamos, profundizando, hay que seguir esforzándonos por hacer de esta obra de Dios más grande. Y por eso vamos a mirar la realidad que es a la cual nosotros tenemos que insertarnos, en la cual vivimos, en la cual tenemos que generar espacios de analizarla para poderla interpretar. Y por ello, en la descripción del video voy a dejar un link en el cual podemos mirar un video. Y este video nos va a representar un mundo en crisis. Y les invito a que lo puedan mirar, analizar e interpretar y hacer un resumen de él. Y el video muestra unas realidades muy complejas. Un mundo en donde, digamos, lo complejo es un corazón vacío, un corazón que no tiene a Dios. Y es un mundo también que es indiferente. Por eso, mirando este video podemos situarnos más o menos en todas estas realidades cambiantes, en todas estas realidades y situaciones que no son halagadoras. Y esos desafíos en la acción pastoral se nos imponen como los siguientes. Primero, el secularismo, el relativismo y el agnosticismo, realidades que quieren sacar a Dios de cualquier estamento de la vida. El influjo creciente de los medios de globalización, de comunicación, en donde pretendemos que somos simplemente tecnología, y con la tecnología también queremos sacar a Dios de las realidades humanas. El fenómeno de las migraciones, el medio ambiente, la crisis económica a nivel mundial, el empobrecimiento, la pérdida de los valores cristianos, especialmente de la familia y de la vida. Y también factores negativos al interior de la iglesia, como incoherencia de vida y falta de testimonio cristiano, pérdida del celo pastoral de la identidad cristiana, escándalos al interior de la iglesia, desconocimiento de los contenidos de la fe. Los cambios son evidentes, no podemos ignorarlos, no nos podemos quedar quietos ante esta crisis. Debemos de actuar con prontitud y tomar conciencia de nuestra tarea evangelizadora. Y mira que eso es todo lo que tenemos que generar
conciencia que está allí, pero no muchas veces lo abordamos. Por eso quise representar también la realidad desde Quino. La transformación social es enorme. Quino nos dice, es importante que desde pequeño aprendas bien cómo es todo. Y así es como se nos está, digamos, a los niños de hoy enseñando a vivir. Y miren, se les enseña al prójimo a quién amar o uno mismo. Las piernas, ya no se vale, digamos, por su propia humanidad, sino que hay que estar dependiendo de algo. El contacto humano, el cerebro. Otras realidades como los ideales, la moral, la honestidad, es contenida como basura. La cultura, ya no son realidades obscenas, ya son no realidades que hacen al ser humano culto, sino que meramente lo degradan como persona. Y Dios está sentado en el dinero. Y miren que es un pueblo de Dios sumergido en un contexto que está, digamos, absorbido por estas realidades. Y es una sociedad urbana cambiante, pluralista, una sociedad líquida que no tiene como un sustento y es sufrida, es secularizada, militante, consumista, está llena de tecnología. ¿Y todo esto qué hace? Pues hace de alguna manera a las personas generar muchos vacíos. Por eso seamos motivo de esperanza. La luz del Espíritu Santo seguirá actuando en la iglesia. El Espíritu Santo la sigue acompañando, la sigue sosteniendo, la sigue impulsando, la sigue formando, la sigue fortaleciendo, orientando. El Espíritu Santo no renuncia a su iglesia. Y por eso tampoco el Señor renuncia a nosotros. Y por eso tú estás aquí. El Señor te ha llamado, ¿para qué? Para que tú como un discípulo misionero respondas a una misión. Por eso el objetivo fundamental de la iglesia es evangelizar. El momento de reaccionar es ya. De activar la fuerza del Espíritu Santo en nuestras comunidades para llenar de sal y de luz y de vida y esperanza los ambientes en los que nosotros vivimos. Miren, Jesús nos llama a ser, digamos, esos que sean portavoces del reino de Dios, que sean portavoces de una luz, de un aliento para aquella persona que no conoce esas realidades. Por ello Jesucristo y la iglesia forman una unidad profunda, que no es posible separarlos. Miren, la iglesia es una sociedad humana, pero también una sociedad divina. Humana, ¿por qué? Porque es un espacio vital de la gracia de Dios. La iglesia es el organismo sacramental de Jesucristo, es el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace la iglesia? Nos dispensa las gracias, nos hace hijos de Dios, y es a nivel divina. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos Jesús sí y la iglesia no. No podemos nosotros entrar en este juego de un Jesús individualista elegido, un Jesús de fantasía. No podemos tener a un Jesús prescindiendo de la realidad que Él ha creado, en la cual se nos comunica, que es la iglesia. Y esto nos lo dice Benedicto XVI. Por eso tenemos que ser conscientes de esta unidad que hace la iglesia, y en la cual ella realiza la obra de salvación universal. No simple el evangelio es para aquellos que fieles católicos, es para todos, para ateo, para agnóstico, para el budista, para el indígena, es para todos. Y esa es la persona humana a la que hay que salvar. Muchas veces nosotros nos podemos ahí con el tríngulo, es que esa persona fue en el pasado así, o esa persona me hizo tal daño. Jesús no mira las apariencias, Jesús mira el corazón. Por eso se resalta, esa es la persona a la que hay que salvar. Y es la sociedad humana a la que hay que renovar. Miren, es una sociedad a la cual hay que meterle a Dios. Porque es una sociedad que se ha encargado desde el siglo XVI, del siglo de las luces, a sacar a través de la Amazona a Dios. Y creen que a través de una experiencia, del conocimiento, pueden tenerlo todo. Y sabemos que los problemas de corazón no se arreglan ni con un buen psicólogo, ni con un buen psiquiatra, ni con un buen espiritista o situaciones así extrañas. Lo único que puede realizar esa obra de cambio de corazón y alinear nuestra vida es Jesús. Por eso la iglesia comunica al creyente la vida de Jesucristo, es decir, la fe. Y esa fe se nos transmite a través de los sacramentos, especialmente de los sacramentos de iniciación cristiana, que nos abren paso a toda esta obra de salvación, a recibir las gracias de Dios.
La primera tarea de la iglesia es la ejecución de esta obra de enseñar. Miren, lo importante, lo que tiene que hacer la iglesia es ser madre y maestra. Y es donde el Papa Francisco también se ha enfatizado mucho en iluminar esos espacios, tanto, digamos, a nivel eclesial y a nivel también humano, a través del mundo. Le dice a los sacerdotes, le dice a los obispos, le dice a los diáconos, le dice también a las hermanas, pero también le dicen a aquellos fieles laicos que han asumido una vida con Dios. Por eso nosotros también como aquellos que hemos asumido un itinerario de discipulado, tenemos que transmitir a otros la palabra de Dios. Por ello, sigamos generando un espacio de querigma. Miren, ¿el querigma qué es? Es el primer anuncio. Lo que ustedes han conocido, déjenlo conocer a otros. Recordemos que el anuncio de la buena noticia es para todos. Miren, ¿dónde está la diferencia en el rico, en el pobre, en el blanco, en el negro, en el médico, en el barrendero? En la palabra de Dios nos dice, porque no hay diferencia de personas para con Dios. Miren, Dios no escoge el ser humano por su experiencia, ni porque haya estudiado mucho, o porque tenga mucho dinero, o porque sea pobre, no. Él se va desde el corazón humano. Y nosotros muchas veces ponemos esos ropajes y no hacemos el trabajo evangelizador. La novedad de la nueva evangelización no se trata de anunciar un mensaje nuevo, no se trata tampoco de una simple estrategia de comunicación. No significa novedad desde el punto de vista temporal, sino nueva porque quiere mostrar hoy el verdadero camino para encontrar a Cristo. El Evangelio no cambia, los medios y los métodos para anunciarlo sí. Por eso Juan Pablo nos habló de nuevos métodos, nuevo ardor y nuevas expresiones. Y yo creo que es algo muy claro. ¿Y nuevo ardor por qué? Porque hay que predicar con entusiasmo y alegría, con vigor, con convicción, con valentía, con parresía, es decir, desde el fondo del corazón, para así hacer caminos de primeras comunidades cristianas, para así volvernos como ese Jesús que transformó en Emaús a aquellos que lo desconocían, le abrió los ojos. Necesitamos abrirle los ojos a esta humanidad. Y miren, muchas veces nos preocupamos porque, los efectos sean inmediatamente, no. La obra de Dios. Nosotros hacemos hasta donde el Señor nos permite y Él continúa en el corazón de aquella persona a la cual nosotros les hemos hablado. Por eso también nuevos métodos, ¿por qué? Porque hay una renovación de una realidad, no tanto de conversión pastoral, de una pastoral de conservación a una pastoral totalmente misionera, porque antes simplemente la misa, que uno leía su librito piadoso, hacía su novenita, el rosario, pero descuidábamos la dimensión, comunitaria. Nos quedamos mucho en el intimismo, conmigo mismo, con Dios, pero la realidad del otro. Por eso la palabra de Dios es muy clara. ¿Cómo amar a Dios a quien no vemos y despreciar a una persona a quien vemos? Seríamos mentirosos. Y es así que también tiene que ser con un lenguaje claro, por eso nueva la expresión, un mensaje inculturado, pues donde los niños puedan comprender lo que estamos diciendo, donde el joven también comprenda una realidad de Jesucristo joven, donde los adultos también puedan comprender una realidad de un Jesucristo que está con ellos, porque muchas veces utilizamos un vocabulario que no está de acuerdo, no está concorde a una realidad que motive, que cautive para seguir a Jesucristo. Por eso esas tres realidades son un reto. Para así, esa evangelización, enfrentar los retos culturales actuales. Para así salir al encuentro de las personas alejadas e indiferentes. Para así también llegar a aquellos practicantes no comprometidos en su vida cristiana. Y todo esto ha sido como una tarea de todos los papas de generar ese impulso misionero, ese impulso evangelizador. Es una tarea que está impulsada en muchísimas realidades eclesiales, en grupos, en sistemas de evangelización, en pequeñas comunidades, en grupos apostólicos. Miren, aquí está el reto fundamental que afrontamos. Todo esto es lo que se llama renovación desde abajo. Es decir, no solo depende de la acción evangelizadora de la jerarquía, del sacerdote, o del obispo, o del papa, sino del liderazgo fresco y renovado de los laicos, que cada día ganan más espacio en la renovación pastoral de las comunidades. Poco a poco la frase,
es hora de los laicos, se va haciendo realidad. Son vientos nuevos para la vida de la iglesia. Y no tenemos otro tesoro que este, conocer a Jesús, que es el mejor regalo. Haberlo encontrado es lo mejor que nos ha ocurrido, y darlo a conocer es nuestro mayor gozo. Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que como caminar. Las luces y las sombras de esta sociedad son el lugar propicio para que la palabra se haga carne, para seguir anunciando que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Vemos cada realidad como una posibilidad y un desafío. Cada espacio es una oportunidad. La semilla de la buena noticia lo puede cambiar todo. Miren, las realidades oscuras, las realidades que parecen que no tienen como un motivo de generar como esa motivación para afrontarla, es donde nosotros tenemos que llegar. Porque eso es lo que hizo Jesús. Jesús vino a esta tierra a estar con los pobres, con los que eran pecadores, con el sucio, con el que era considerado totalmente, digamos, alejado de la sociedad. Y nosotros tenemos que ser esos Jesuses, donde lleguemos a tocar la necesidad del otro, la pobreza del otro, tanto espiritual y corporal. Por ello hay que tener un ojo en la realidad y un ojo en el depósito de la fe. ¿Para qué? Para que no nos perdamos de vista qué estamos haciendo, para poder iluminar estas realidades, para poder saber qué estamos haciendo. Y por último tenemos aquí un vocabulario pastoral, este vocabulario pastoral que está allí contenido en el módulo, al cual los invito a que lo compren para que ustedes puedan profundizar en él, subrayar y todo ello. Y allí en ese módulo están ya el significado de cada una de esas palabras. Por eso los invito a que sigan profundizando en cada una de ellas, que sigan buscando en un diccionario teológico católico. Tú pones en Google el diccionario católico teológico y ahí pueden profundizar en estos contenidos. Y seguir añadiendo a este vocabulario pastoral otras palabras que tú no entiendas. ¿Para qué? Para que vayas teniendo un bagaje de palabras para poder comprender bien lo que estamos viendo y mirando. Ahora bien, vamos a situarnos en la presentación general de la Arquidiócesis de Cali, como segundo tema. Y es aquí donde nosotros ya vamos a saber dónde estamos parados, en qué realidad diocesana, arquidiocesana, en qué parroquia estoy, digamos, generando mi espacio de evangelización, de acuerdo, iluminados a lo que quiere la Iglesia. Y es así donde nosotros empezamos pues con algo muy básico. Muchas veces no sabemos qué es una arquidiócesis. Y es ahí donde nosotros tenemos que pues primero a desentrañar esa palabra. Y la arquidiócesis es primero una, digamos, en el decreto de Cristo Dominus del Concilio Vaticano II, primero nos define una diócesis. Empecemos. Define la diócesis como una porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la paciente con la cooperación del presbítero, de forma que unida a su pastor y reunida por el Espíritu Santo, por el Evangelio, la Eucaristía, constituye una iglesia particular, en que verdaderamente está la obra de la Iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica. Toda diócesis o cualquier otra iglesia particular debe dividirse en partes distintas o parroquias. La arquidiócesis es en realidad una diócesis. Como las otras, internamente hablando funcionan del mismo modo. Sin embargo, tiene un rango superior a las convencionales. Esta representa jerárquicamente a una determinada región y tiene la tarea de acompañamiento de las diócesis cercanas. Su delegado se denomina arzobispo, y ustedes ya conocen muy bien a nuestro pastor. Entonces, la arquidiócesis de Cali es la que representa a la región del Valle del Cauca. Por eso el arzobispo también acompaña a las otras diócesis cercanas, diócesis de Palmira, también la de Buga. Tienen, espacios de comunión. Y nuestra arquidiócesis sirve a la ciudad de Cali, sirve a los municipios como Dagua, La Cumbre, Yumbo, Jamundí.
Y está estructurada por zonas. Está la zona sur, está la zona norte, zona centro y zona oriente. Cada zona está acompañada por un vicario de zona. En las zonas hay 18 arciprestazgos. Miren, el arzobispo, ustedes conocen muy bien que tiene dos obispos auxiliares, y estos obispos les ayudan a, digamos, como a pastorear todo ese territorio, porque al arzobispo le quedaría muy duro ir a cada una de estas, digamos, regiones, y estas, digamos, a Jamundí, a Aragua, a la Cumbre, son lugares muy lejanos. Por eso los otros obispos les ayudan a atender esas realidades, digamos, arquidiocesanas, de iglesias. Y es así que está estructurada por centros de pastoral. La arquidiócesis de Cali está estructurada por qué, cada una a centros pastorales, los cuales sirven a la instauración del reino de Dios. Cada uno de esos centros pastorales, ¿qué hacen? Responden a la realidad, digamos, específica de la iglesia. Por ejemplo, está el centro pastoral sacerdotal. ¿A qué realidad responde? A los sacerdotes, a su acompañamiento, a apoyarle ahí, igual que Jesucristo, seguir siendo aquellos que motiven a la fe, a aquellos que ya, digamos, han dejado el sacerdocio por edad o también por enfermedad. Está el centro de evangelización como un espacio también de llamar a los laicos a la formación. Está el centro pastoral de educación para toda la realidad educativa, pues también instaurar el reino de Dios, no simplemente quedarse en un mero conocimiento lógico, sino también el conocimiento espiritual. Está el centro pastoral de la familia, centro pastoral de la reconciliación, el centro administrativo que es la curia. Cada uno es coordinado por un vicario y son acompañados por el obispo, por el arzobispo. ¿Qué es un vicario? Un vicario es un sacerdote que el obispo de todo su presbiterio escoge para que se represente a cada uno de estos centros pastorales, y él, acompañado de un grupo, responde a estas realidades de evangelización. Su estructura administrativa consta de un consejo de consultores, y es el Consejo Pastoral de Laicos y el Consejo Pastoral Zonal. ¿Qué quiere decir esto? Un consejo de consultores son unos sacerdotes del mismo presbiterio, donde el arzobispo, sentados con ellos, toman decisiones. El arzobispo no es una persona anárquica, no es una persona que toma las decisiones así deliberadamente. Se piensa, se ora, y acompañado con esos sacerdotes se hace lo mejor para la arquidiócesis. Y también así un consejo pastoral de laicos, para que ustedes, los fieles, aporten a esta iglesia, porque su participación es muy importante. Vimos, pues, dentro de ya ese proceso de la arquidiócesis de Cali, las 4 líneas generales que jalonan el proceso de pastoral de la arquidiócesis de Cali. Y eso yo creo que tenemos que aprendérnoslo, y es algo básico, para cuando centrarse desde donde la arquidiócesis de Cali está generando su espacio de evangelización. Y la primera realidad es la sinodalidad, una experiencia que es el caminar juntos, una iglesia donde el arzobispo no quiere caminar con sus obispos, quiere caminar con sus sacerdotes, quiere caminar con su iglesia, con los fieles laicos, con ustedes. Él no quiere hacer un camino aislado, digamos, separado, ¿no? Él lo quiere hacer igualito que Jesucristo, un camino donde él llamó a sus discípulos, llamó a la comunidad y fue generando ese espacio de una realidad, digamos, mancomunada. También quiere un proceso liderado por la solidaridad, y una solidaridad que está enmarcada dentro de un camino de misericordia. Porque miren que muchas veces estuvimos un año de la misericordia, donde el Papa quiso enfatizar mucho esa experiencia de sentir con las entrañas, pero yo creo que todavía nos falta. Pregúntense, me pregunto yo, que nos falta misericordia. Muchas veces nosotros vemos la realidad del otro y no nos importa, no somos samaritanos, muchas veces pasamos de largo, y es especial que nosotros podamos ir a tocar la herida del otro, podamos saber qué es lo que está sufriendo la otra persona. También de esta realidad arquidiocesana está basada bajo un itinerario del discipulado, que ya al principio hablamos. Está basada en el encuentro.
un espacio donde si no tenemos una experiencia de Dios, pues no tenemos de dónde agarrar, una experiencia, digamos, firme, que nos motive a seguir y hacer las cosas como Dios quiere. La conversión, que es el espacio donde nosotros podemos seguir diciendo, yo puedo ser mejor persona. El discipulado, que es seguir ahí de la mano de Jesús, no dejar de ser su amigo. Comunidad, no podemos dejar de renunciar a las otras personas, a nuestra familia, a la familia también de fe. Y por último, la misión. Entonces miren que son 5 realidades dentro del itinerario discipular que tenemos que aprendernos. Primero, el encuentro. Segundo, conversión. Tercero, discipulado. Cuarto, comunidad. Y quinto, discipulado. Y eso es lo que tú has hecho durante estos módulos. Generar todo este espacio de itinerario de discipular. Y ya estás en el último, en la misión. Ya has pasado por el encuentro, la conversión, por el discipulado, comunidad. Y ahora que terminas, vas a generar ese espacio y te vas a apropiar de este espacio, valga la redundancia, de misión. Y de otra manera, donde este proceso arquidiocesano quiere como también tener su base, es en la responsabilidad. Una responsabilidad que está, digamos, enmarcada en la Eucaristía. Una Eucaristía donde nosotros podemos nutrirnos de la experiencia espiritual, del pan de Dios, del pan de la palabra, del pan eucarístico. Una experiencia donde nosotros generamos una alianza con Jesús, donde nosotros podemos generar también espacios de oración. El domingo, muchas veces nosotros no, digamos, somos totalmente conscientes de la importancia del domingo, como el día sagrado, el día donde Jesús nos liberó de la muerte y nos dio vida eterna. Y yo creo que debemos de generar una pastoral del domingo, donde hagamos conscientes a las personas de que hay que ir a celebrar la Eucaristía. Y es un espacio donde también se genera la familia, una familia donde unida de la fe camina junto con Jesucristo, una familia de fe también con otros que han asumido el camino de Jesús, este estilo de vida, donde podemos hacer mucho bien. También está la escuela discipular, que es aquí el CAE, que es la experiencia de poder nosotros prepararnos y así generar espacios de conversión totalmente convincentes y digamos, generar espacios de un corazón que va dejando una persona vieja y va pasando a un ser totalmente nuevo. La caridad, miren, está también marcada dentro de la misericordia, es algo muy vital. También una arquidiócesis de Cali que está centrada dentro de los desafíos de la sociedad urbana, ¿cierto? De esa cultura que quiere sacar a Dios del corazón humano. Entonces, todos estos espacios nos ayudan a generar y a mirar desde dónde la arquidiócesis de Cali quiere, digamos, poner sus columnas. Y son estas 4 realidades. Entonces hay que destacar que la parroquia es la manera como hace presencia la iglesia en un territorio el cual es ámbito de la escucha de la palabra de Dios, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo y del anuncio, de la caridad, de la adoración y de la celebración. La parroquia alienta y conforma y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Y es esto donde nosotros tenemos que como apropiarnos. Muchas veces nosotros, nuestra parroquia no es un lugar importante. Y la iglesia ahí nos llama a que nosotros nos hagamos pues como garantes de nuestra iglesia, nos apersonemos de ella. Donde nosotros a través de nuestro trabajo de evangelizadores podamos hacer crecer esta iglesia que muchas veces está llena de personas ya, digamos, de tercera edad, y los jóvenes y los niños, ¿dónde están? Tenemos que llamar a todas las realidades de familia. Su estructura administrativa está constituida por un consejo parroquial, un consejo económico, grupos pastorales y asamblea pastoral de agentes evangelizadores. Miren que la parroquia muchas veces nosotros no sabemos que tiene esas realidades. Nosotros pensamos que es el sacerdote y ya. No,
está acompañada por ustedes los laicos a través del consejo parroquial, económico, que le ayudamos al sacerdote a brindar ideas, que digamos el sacerdote vea, esta comunidad necesita tal cosa, esta comunidad necesita tal otra, que nosotros podamos acompañarle y ayudarle, no dejarlo solo. Por eso la participación de ustedes es muy importante dentro de la iglesia. Y la parroquia necesitamos que sea de esta manera, que sea de servidores. Miren, muchas veces vamos a la misa el domingo y todo el mundo sale para su casa, no nos preocupamos que la iglesia hay que, digamos, ayudarla a organizar, no nos preocupamos por el hermano que está llorando y sufriendo, que tiene una necesidad. Necesitamos laicos corresponsables del anuncio de la buena noticia, no simplemente quedar a la Eucaristía y ya, y que pare de contar, no, necesitamos servidores. En asamblea, donde todos los servidores que se van forjando dentro de la parroquia tengan con el párroco la capacidad de generar un itinerario de conversión, un itinerario donde también puedan plantear una hoja de ruta por la cual puedan afrontar cada situaciones de los barrios, cada situaciones de las realidades que se presentan en la parroquia. Como una escuela, donde el sacerdote también pueda, unido a los fieles, pues enseñarles, un sacerdote que esté comprometido con ellos, donde les enseñe liturgia, donde les enseñe la palabra de Dios, donde haga oración con ellos, donde sea unas eucaristías bien motivadas y centradas dentro de lo que tiene que ser. Conformados en pequeñas comunidades, especialmente la Casa Católica y los sistemas de evangelización son instrumentos oportunos para este ejercicio. Y es ahí donde te invito a que puedas tú generar una casa católica. Una casa católica es la oportunidad donde la palabra de Dios sea escuchada por los de tu cuadra, los de tu, digamos, territorio. Y son esas casas católicas que van abriendo esos espacios de luz. Y hay muchos también sistemas de evangelización, como el cine, como también experiencias de retiro que nos ayudan a generar esos espacios de pequeñas comunidades que van siendo luz. Y también necesitamos una parroquia en misión permanente, una realidad donde el anuncio de la palabra de Dios sea continua, no se renuncie a ella, que no sea por tiempos, que no sea simplemente en Navidad, que no sea simplemente en Semana Santa, sino que sea continua. Y que sea una iglesia que construya tejidos sociales, una iglesia que tenga la capacidad también de generar proyectos con otras realidades humanas, y esas realidades humanas también orientarlas hacia Jesucristo. Vamos ahora a ver el tercer tema, que es una evangelización a la medida de Cristo, y con ello terminamos hoy, que es el espacio donde nosotros ya nos centramos verdaderamente a Cristo. Porque mire, muchas veces nosotros generamos una evangelización bajo nuestros mismos criterios de vida, vamos generando esa evangelización bajo unas experiencias de vida que hemos asumido, y muchas veces dejamos a un lado a Jesucristo. Por eso también tengamos claro una palabra, que es evangelizar. Y evangelizar es el anuncio explícito de la persona de Jesús para la edificación del reino de Dios. Miren, el anuncio explícito de Jesús, no de mi persona, no del sacerdote, no del papa ni el obispo, sino el anuncio explícito de Jesús. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el deseo que el amor, la justicia, la verdad y la paz se instalen en nuestra sociedad. Es toda esa dinámica de generar valores espirituales y humanos dentro de este contexto de una cultura de muerte. La predicación y las acciones de Jesús tenían este objetivo. La iglesia, como cuerpo de Cristo, por ende tiene la tarea de seguir actualizándolo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie acerca al Padre sino por mí. El reino de Dios es una realidad nueva que irrumpe en nuestra tierra y no de manera espectacular, sino de manera progresiva, al ritmo del esfuerzo de los hombres. Muchas veces nosotros pensamos que Dios va actuando así mágicamente. Y mira que Jesús se vale de tus manos, Jesús se vale de tus ojos, Jesús se vale de tu boca, Jesús se vale de tus pies para levantar, para dar una palabra de vida, para mirar al que digamos, no miran, para también poner a caminar a aquellos que se sienten derrotados. Nosotros somos expresión de la realidad divina de Dios.
De esta manera Jesús con su vida fue edificando el reino de Dios, unos criterios que debemos de tener muy claros. ¿Cómo Jesús edificó el reino de Dios? En primer momento, con la compasión y la misericordia. Miren, si nosotros no tenemos misericordia en nuestro corazón, no podemos entender la realidad del otro, lo que hemos venido como meditando. Y si yo no tengo compasión, pues no voy a tener la cercanía hacia la otra persona que sufre. Y esa compasión y esa misericordia pues va a generar una simpatía. Si yo no tengo una simpatía con la otra persona, pues no voy a tener un acercamiento, no voy a tener un encuentro. Por eso tenemos que dejar de ser como muy elitistas muchas veces en anunciar la palabra de Dios. Y miren, y esto puede generar un espacio de poner la semilla del reino en un corazón que lo necesita. La oración es fruto de la amistad. Si yo voy generando esos espacios, pues voy dándole la cabida a Jesucristo que verdaderamente haga su obra. Y esa obra pues va a estar nutrida por ese espacio de encuentro con Él a través de la oración. Y es fundamental. Por ello también aprender a vivir de la realidad del otro que sufre, y el descartado es digamos, algo vital, porque es volverle la dignidad a la persona, es decirle, tú eres un ser humano. Y muchas personas hoy no se sienten seres humanos, se sienten despreciados, olvidados, y por eso generan mucho daño, porque tienen mucho vacío en su corazón. No les importa la vida, por eso hacen y deshacen. La actuación curadora con programas. Son una iglesia samaritana que sana heridas. Y yo creo que ahí está muy explícito. Tenemos que generar esos espacios de curar a las demás personas, tanto espiritual, no lo olviden, y también humanamente. El perdón como horizonte. Si nosotros dentro de ese itinerario no tenemos el perdón, digamos, fraguado en nuestra mente y en nuestro corazón, pues no vamos a generar totalmente un encuentro con Dios verdaderamente. Porque vamos a generar las cosas como simplemente, no como servidores, sino como trabajadores, sino también como mera pantalla. No, tenemos que generar esos espacios verdaderamente de corazón. La resurrección como esperanza. Y es donde el Señor nos invita a que la muerte no tiene la última palabra, donde nos invita también que esa experiencia de vida es un Jesús que en cualquier realidad, situación que encuentre la persona, o en cualquier situación que te encuentres tú, todavía hay esperanza, porque Jesús lo puede cambiar todo. Otro, la comunidad como espacio concreto para el reino, para romper el individualismo. Miren, tenemos que generar espacios de comunidad, de comunión, de encuentro con otras personas, donde nos podamos mirar cara a cara, donde podamos tocar a la otra persona. Y por último, el testimonio, contra un mensaje de fariseo, un mensaje donde no tiene fuerza, donde meramente es de conocimiento. Si leemos la palabra de Dios, nos sabemos el catecismo de la iglesia, pero verdaderamente no vivimos esa experiencia. Por eso, de último, está esa realidad que debe estar permeada por todas las situaciones de vida y por todo el camino evangelizador. Si no tienes testimonio de vida, eres un charlatán. O somos charlatanes si no tomamos esa realidad totalmente, digamos, desde el corazón. Y terminamos pues ese espacio, ese primer video de construyendo el reino de Dios en el servicio. Y por eso vamos a hacer un ejercicio muy fácil. Un informe de lectura de lo visto. De todo el video van a hacer un resumencito que no pase de dos hojas. Y lo van a mandar aquí al Messenger del CAE, de aquí del Facebook. Lo van a subir, que nosotros lo revisamos. Y también van a investigar sobre las diferentes generaciones. Está la generación Z, Y, X, la Baby Boom y también la Millennial. Y son esos espacios donde nosotros podemos centrarnos en qué generación estoy, porque muchas veces tenemos que centrarnos para poder evangelizar. Entonces van a hacer esas dos tareitas, las primeras como ejercicios, para así terminar este primer video. Dios los bendiga y que sigamos pues generando ese espacio de conocimiento con Dios.